Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Hablamos en esta edición de finanzas con Ana María Gutiérrez, ya conocida por nuestros televidentes. Primera vez que está en Sumando Vigores, porque has estado en Adelante Nicaragua, pero conmigo, porque además, bueno, con Sumando Vigores ya has estado varias veces a través de Mujer y Finanzas, pero hasta ahora conmigo en Sumando Vigores directamente. Así es, hoy tengo el gusto de estar con ustedes hablando de un tema que es tan importante como la educación financiera y las finanzas personales. Muchas gracias por la invitación. Ok, hoy vamos a hablar de un tema que algunos dirán, pero eso con finanzas no tiene relación, es decir, ¿cómo me vas a decir que eso tiene que ver con las finanzas, que eso tiene que ver con aprender, con aprendizaje, con educación financiera? El desempleo. Fíjate que justo es parte de la temática que estoy abordando en la educación financiera, porque no lo vamos a ver como economistas. Hoy no me voy a quitar el sombrero de economista, pero sí lo voy a dejar a un lado, porque no es simplemente ver el desempleo como lo que provoca una ralentización en la economía, como lo que afecta, reduce la masa monetaria, como algo que reduce la producción, la inversión y te genera más pobreza. Estamos súper claros de eso, ya muchos especialistas, muchos colegas nos han hablado sobre ese tema y hoy yo quiero hablar del desempleo desde otra perspectiva. Porque el desempleo, ¿qué pasa con el desempleo? El desempleo es, uno, que perdas tu trabajo y dos, que ya estés en la edad de la población económicamente activa y no estés generando ingresos. Porque al final de cuentas, la no generación de ingresos es lo que afecta a la economía. Muchas estadísticas te dicen que, el desempleo es las personas que ya no están cotizando al INSS, el desempleo es las personas que no tienen un negocio propio y no está estructurado, registrado ante la DGI. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando vos ya llegás a una edad donde vos estás en una necesidad de tener ingresos, de generar ingresos, y no lo generás, estás en desempleo. Porque en la actualidad vos podés trabajar de diversas maneras, podés generar ingresos de diferentes maneras. Y esa es una de las ventajas de la automatización, de la tecnología, de las nuevas estructuras laborales, del home office o de lo que ustedes quieran llamarla. Pero hoy quiero hablar desde esa perspectiva del desempleo, no desde la perspectiva común de que ya estamos claros de que afecta a la economía y incrementa la pobreza. Ok. ¿Qué es lo que se aprende con desempleo? Desde el punto de vista financiero. Se aprende a crecer, se aprende a resolver, se aprende a crear, se aprende a que tenés que abrir nuevas posibilidades y para eso hay muchos emprendedores. En estos últimos tiempos el número de emprendimientos ha crecido y que los emprendimientos yo casi trato de no utilizar esa palabra porque, vos empezás con una nueva idea de negocio, vos decís, este es mi sueño, esto es lo que yo sé hacer, esta es la realidad, lo que sea, o esto es lo que le genera dinero, o esto es lo que le resulta al vecino. Sin embargo, si vos no estás claro de qué es lo que vas a hacer, o cómo vas a escalar, y sobre todo, ese punto de cómo vas a escalar, no estamos haciendo nada. Porque hay diversas situaciones como lo que pasó con el COVID, que qué era primero, la salud o las finanzas, qué era primero, el bienestar o de tal cosa. Y quiero tomarte este tema porque a veces no le damos la importancia requerida a lo que es la economía en sí, a lo que es la estructura. No vemos que tenemos un solo objetivo como nación, no vemos que tenemos un solo objetivo como país y como persona. Y es ahí a donde tenemos que empezar a crecer y decir, bueno, esta es una situación bien especial, bien compleja, no tenemos muchas facilidades, no tenemos un trabajo estable a cuenta ajena, pero
sí podemos tener un trabajo a cuenta propia. Podemos desarrollar esa idea y esa estructura de trabajar como autónomos, pero es como hemos hablado varias veces, es cuestión más de actitud que de cualquier otro tipo. Mencionaste emprendimientos. A ver, yo he dicho acá en el programa varias veces que emprender, pues, en lo general uno emprende no solamente por asuntos económicos, por asuntos laborales. El emprendimiento tiene que ver con todo lo que creamos para nuestra vida, todo lo que iniciamos para mejorar nuestra vida. Esos son emprendimientos. Es decir, emprendemos el camino hacia Matagalpa, en donde voy a empezar a trabajar o donde me voy a volver un productor cafetalero, no sé. Pero emprender es empezar, es iniciar. Sin embargo, cuando se habla de emprendimiento normalmente se habla de una actividad económica. Y cuando se producen los desempleos, como ha ocurrido 2018, 2019, 2020 en Nicaragua, de la economía informal se habla de emprendimiento, pero no necesariamente me parece que todos son emprendimientos como tal. Es decir, a ver, para sobrevivir voy a ir a vender agua helada al semáforo. Eso no necesariamente es un emprendimiento, es decir, me estoy ganando unos centavos para medio llevar algo de comer a la casa, porque no es realmente un negocio. El negocio es el que hizo las bolsitas de agua, no el que se fue al semáforo a venderla. Sí, estamos dentro de una economía de subsistencia, lastimosamente, porque realmente dentro de IEI pegamos en la comodidad, porque vos me decís, el que vende agua, hoy está vendiendo agua, mañana está vendiendo agua, pasado mañana está vendiendo agua, pasan 10 años y está vendiendo agua. Yo me acuerdo que cuando yo iba al Gabriel, estaba un joven... Al Gabriel, al maestro Gabriel. Al maestro Gabriel, al colegio, estaban los semáforos del Nuevo Diario, estaba un señor que vendía periódicos. Yo digo muchacho porque tal vez yo estaba en la secundaria y él tenía unos 5, unos 10 años más que yo. Hoy ese señor lo que ha desarrollado su modelo de negocio es que compró una bicicleta y ahora ya no solo está en el semáforo, pasa del semáforo de 6 de la mañana a 8 y después de las 8 ya anda en los barrios. Ese es el gran avance en su modelo de negocio. Su esposa se queda y ahora están sus hijos, que ya son unos adolescentes, están trabajando. ¿Cuál ha sido el emprendimiento? Eso no es, eso es una economía de subsistencia. El día que ese señor no venda periódicos, que el diario no emita los periódicos, el día que esté enfermo no pueda asistir ni él, ni su esposa, ni su hijo, ¿qué va a pasar? Si no tiene unos ingresos que lo mantengan por 2 o 3 días, o por una semana, o por un mes, va a tener serios problemas. Entonces, estamos ahí, y justo hablaste un buen tema, porque nosotros decimos, el emprendimiento es hacer un negocio, tener un caramanchel, pero por eso es que casi no me gusta usar ese término. Lo usé porque es el más habitual y el más entendible. Si yo les digo que es un modelo de negocio, si yo les digo que es una forma de desarrollar o un negocio como tal, las personas no se sienten identificadas. Dicen, no, yo no tengo eso, yo no tengo un negocio, y podés tener, 6, 7 años en ese negocio, pero no lo miran como tal, simplemente lo miran como un emprendimiento, y no lo es. Pero fíjate que hablando de eso, también quería visualizarte de que esas situaciones nosotros las vivimos y nosotros las sentimos, porque eso del desempleo no es algo que pasa aquí solo en Nicaragua, porque tuvimos la situación del 2018, todavía estamos viviendo parte de esa situación, o esa situación como tal de otra manera, o está lo del COVID en el 2019-2020. ¿Qué pasa con estos procesos de que nosotros consideramos que es solo aquí, en España, el paro,
que le llaman paro a ellos al desempleo. En Francia también hay protestas. En América Latina yo he hablado con diversos especialistas que tuvimos aquí la vez pasada el Maratón de Educación Financiera y hemos hablado de que la economía está en subsistencia, está bastante golpeada y hay bastante desempleo en casi toda América del Sur y en casi toda América Latina. Y entonces, ¿qué es la diferencia de que allá pasa y aquí pasa? Que nos duele a nosotros, que somos nosotros los que nos estamos viviendo. Vos, que me podés dar un ejemplo más claro, y yo también, en los 80, en los 90, las compactaciones, cómo las personas le afectó ese proceso y qué hicieron, cómo empezaron a transformar sus modelos de vida, cómo empezaron a decir qué es lo que yo puedo hacer para un futuro, porque estamos todos acostumbrados a estar considerando que la única forma de poder salir adelante es trabajando a otra persona. Y no todo el mundo va a ser emprendedor, no todo el mundo va a ser microempresario. Sin embargo, aunque sea un ejemplo, yo les digo a los contadores, ustedes pueden llevar contabilidad a diversas pymes y esa es una forma de tener un ingreso adicional a lo que ustedes ya tienen. Esa es una forma de empezar a transformar su estilo de vida. Empezar un ejemplo, ayer que estaba platicando con alguien y me dijo que yo saqué algo de que estoy estudiando inglés, y entonces me dijo, si gusta yo le puedo apoyar en eso. Para ella se puede volver eso una oportunidad de negocio, una oportunidad de ingreso, o lo hace conmigo o lo hace con otra persona, si ella tiene ese conocimiento. Y aunque tenga un trabajo, aunque tenga un ingreso de otro negocio, pero ya dar clases es un valor agregado. Entonces, es a eso que estamos apostando, al cambio de visión. Porque está bueno que vos tengas un trabajo de 8 a 12, o de 8 a 5, perdón, y que al final de cuentas eso te ayude a tu desarrollo de vida. O que tengas un negocio, como dijiste vos, igual en los semáforos, pero vos crees que eso va a ser la solución para el resto de tu vida. Así como vivían nuestros padres antes que decían, bueno, yo quiero estar estable en esta empresa y después jubilarme y vivir de mis rentas. ¿Vos crees que ahora eso existe? Entonces, sobre esas transformaciones es que te digo que quiero empezar a hacer esta campaña de educación financiera. Por eso creo que es un tema que no es relacionado directamente con la educación financiera, sino con la economía. Es la nueva forma de pensar, las nuevas perspectivas de visionar estas cosas, es lo que sí es educación financiera. Ok, ¿cómo lo aplicamos desde el desempleo, esto de la educación financiera como tal? Y quiero dejarte la pregunta para después de la pausa. Vamos a hacer pausa, regresamos, estamos sumando Vigores con Ana María Gutiérrez en esta ocasión. Seguimos sumando Vigores con Ana María Gutiérrez en esta edición. Hablamos acerca de educación financiera y hablamos acerca del desempleo. Dijiste una cosa, Ana María, muy importante, y es que normalmente nos preparamos para ser buenos trabajadores. Yo voy a aprender economía para decirle a Ana María que yo quiero trabajar con ella, que me permita, que me dé un empleo, Ana María, y trabajar con ella en educación financiera. Entonces me preparo yo para ser un buen empleado tuyo. Y cuando hablo de ser un buen trabajador, hablo de todos los niveles, porque aquí hay directores, gerentes, managers, lo que vos querás, hasta personas que trabajan en la portería, que trabajan en la jardinería, pero para alguien. Y eso es lo que nos hemos educado. Nuestro sistema educativo, y eso lo he dicho yo varias veces, está hecho para que nosotros seamos buenos trabajadores.
no está hecho para que nosotros generemos, uno, nuestros propios ingresos, y dos, que generemos empleo. No nos han preparado para eso, no nos han educado para eso. Entonces este es un chip bien difícil de cambiar, Ana María. Sí, me acordaste cuando estaba en la UPOLI, que tenía un profesor de economía que nos decía, ustedes cuando trabajen en el Banco Central como economistas, y entonces yo decía, pero ¿dónde vamos a entrar todos esos economistas que estamos saliendo de la UPOLI, de la UCA y del RUCFA, que son los tres lugares a donde se servía la economía en ese entonces? Ahorita posiblemente haya más, pero no tengo conocimiento de eso. Y entonces, que son, ¿qué? Nosotros éramos unos 40, imagínate 40, 4 por 3, 12, entonces son 120. ¿Y a dónde vamos a entrar tantos economistas al Banco Central? ¿Por qué? Porque el sueño de todo economista, y yo tengo un amigo que es el Banco Central. Porque hasta ahí, no es hasta ahí, pero hasta ahí nos enseñaron a pensar. Sí, es que el top, digamos, es lo más que... Lo máximo. Tenía un profesor de econometría que él trabajaba en el Banco Central y él se sentía como que era... ¡Wow! Y yo, ¡ay, Dios! Bueno, pero fíjate que ahí también hay una cosa. Está en el lugar donde aspira a estar. Acordate que cuando hablamos a veces de los propósitos, mi propósito es lo que sé hacer, por lo que me pagan por lo que hago, ¿verdad? Y en lo que me destaco por lo que hago. La conjunción de esas tres cosas es mi propósito, ¿verdad? Y es donde yo me siento bien. Ok, vamos a decir que esa persona se siente bien trabajando para alguien, pero porque le han metido en la cabeza que debe trabajar para alguien. Ese puesto que tiene en esa institución es su culminación, su realización profesional. ¿Me entiendes? Está bien, ¿ah? Porque para eso lo prepararon, y yo lo que te digo es, para eso nos han preparado, para trabajarle a alguien, y no para generar nosotros nuestros propios ingresos, que no necesariamente es, y voy a volver al ejemplo de la bolsita de agua en el semáforo, no necesariamente vender la bolsita de agua en el semáforo, vos lo arreglaste un poco y dijiste, bueno, este empezó vendiendo la bolsita de agua, pero ¿qué está haciendo para que eso sea una cosa más grande dentro de poco, o dentro de un tiempo? ¿Ah? Para que realmente se vuelva un negocio, no un modo de sobrevivencia, un modo de subsistencia, pero además que sea lo que le gusta hacer. Es que, mira, porque la subsistencia no es lo que nos gusta hacer, no necesariamente lo que nos gusta hacer. No. Es lo que encontramos para pasar el trago amargo. Sí. Cualquier cosa. También me recordaste ahorita, cerca de mi casa hay un restaurante donde hace tal vez menos de 10 años una persona empezó a ubicar los carros y los cuidaba, y ahora ha desarrollado su modelo de negocio, tiene a tres personas y él simplemente está sentado gestionando la plata. Hay otro modelo de negocio que también me acordé, en la Rotonda de la Virgen hay una señora con su nieta, que la muchacha hace entrenamiento fitness de zumba. Entonces la señora con una bolsita anda recogiendo 10 córdobas al que se ponía a bailar, y la muchacha ahora hasta una tarima le pusieron para que ella se desarrollara. Yo me imagino pues que fue la alcaldía, pero ella empezó ese modelo de negocio simplemente poniendo sus parlantes y haciendo esto. Ahora ya lo ha desarrollado todos los días, y uno lo va a poder pasar viendo en la Rotonda de la Virgen, y llegan mínimo 100 personas. Sí, porque más en enero, posiblemente los otros meses cambie la rutina, pero posiblemente entre enero, marzo, abril, más o menos. Sí, por Semana Santa, la playa, entonces ya, y se le vuelve a reactivar en noviembre, pues para que te entre el vestido. Sí. Entonces, pero el punto es que quien ha tomado, entonces, y ejemplos como esos
te puedo seguir diciendo porque yo estoy en mi día a día hablando con personas, viendo modelos de negocio, cada vez que me llevo a un lugar y empiezo a ver la estructura de cómo está, entonces veo que hay actitud. Y con respecto a lo que estabas diciendo, lo que pasa es que, ¿qué decirte, Néstor? Hay una serie de barreras, una serie de límites que nosotros tenemos que romper. De parámetros y de cosas que nosotros debemos de romper, porque está bien, si esa persona si se siente feliz así, súper, adelante, felicidades, pero ¿sabes cuál es el clavo, por llamarle de alguna manera? Que te lo transmite, que te lo induce, que te lo repite tanto que hace que su sueño sea el suyo. Y entonces es ahí a donde tenemos que empezar a romper paradigmas. Y es por eso que estas pláticas de educación financiera te sirven, no para decirte el camino, no te vamos a decir allá recto y doblar la esquina a la primera casa. Simplemente te vamos a dar toda una serie de herramientas para que las personas empiecen a tomar decisiones conscientes, empiecen a darse cuenta, a tomar conciencia de que tienen una piedra en el zapato, dentro del zapato, y que les está chimando y que tienen que detenerse a decidir si quieren seguir con ella o se la quieren sacar. Tenías unos gráficos, vos, sí, del CELADE. Porque, bueno, el desempleo no es de hoy, ¿no? No es de hoy. Efectivamente no es de hoy. No es por una circunstancia específica. Bien decías vos, no es solamente de Nicaragua, es decir, todos los países en el mundo tienen una cantidad de gente empleada y una cantidad de gente que no tiene un empleo, y luego vienen las formas de mediciones. Pero tenías un gráfico que me resulta interesante porque es con los grupos de edad, ¿no? Y a veces no volteamos a ver las edades y no consideramos las edades. Me llamaba la atención que bueno, Europa es un continente que se está envejeciendo, ¿ah? Cada vez tiene menos personas jóvenes, porque ha tomado la decisión las personas de no tener hijos o tener hijos en la menor cantidad posible. Entonces, el relevo generacional o los jóvenes que debieran de tomar empleos no están tomando empleos porque no hay cantidades de jóvenes. Y eso está ocurriendo aquí en Nicaragua. Fíjate que ese gráfico es del CELADE, es del 2010, aunque está un poquito desactualizado, pero me llamó la atención porque realmente uno se dice que en un momento determinado tu población joven de niñez va a ser igual o proporcional o similar a tu población de vejez. ¿Qué significa eso? Que la carga al Estado, que la carga a la población económicamente activa va a incrementar. ¿Por qué? Y que posteriormente, después de ese punto de pico del 2050, que es una proyección, entonces vas a decir, ¿y quién va a hacerse cargo de ese relevo, de esa carga productiva, si hay pocos niños? Entonces, ahí viene como que tenés que empezar a visionar hoy. Es por eso que hay cantidad de actividades que se están diciendo a la promoción, a la organización. Yo estoy en una organización de mentoría a nivel centroamericana para microempresarios. Estoy en otro proyecto de capacitación para emprendedores acá en Nicaragua. Estoy en 2. Entonces, ¿por qué pensás que estos organismos están tan tomando como prioridad este tipo de cosas? Porque visionan esto. Y si no busca la gente cómo organizar y cómo estructurar la economía hoy, vamos a tener serios problemas, y no nosotros, porque posiblemente nosotros hasta muertos estemos, nuestras próximas generaciones. Entonces, empezar a ver qué es lo que vos le estás dejando
a la próxima generación, y no solo a nivel de recursos ambientales, sino también a nivel de recursos humanos, porque el nivel de preparación, el nivel de conocimiento financiero, el nivel educativo, porque hay otras cosas que nosotros abordamos más adelante, que la educación como tal es un cambio de estructura, porque ya hoy tu título es una herramienta más, es una base más, pero no es todo. Antes, con el título vos de un ejemplo de licenciado en comunicación, ya te abrías bastantes puertas y decías, bueno, ahora voy a hacer el cambio. Ahora te pregunto, ¿qué haces vos con un título de comunicación? Ser uno más del montón. No pasás, no trascendés o no ves algo de impacto. Entonces, estos números, ¿qué te dicen? Que tenemos que hacer un cambio hoy, porque esas son proyecciones, son estimaciones, pero no es la realidad. La realidad es lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Sí, yo quería que pusiéramos el gráfico de nuevo, a ver, control, si nos ponen de nuevo este gráfico, porque aquí hay varias cosas. La línea que está más abajo, al inicio del gráfico, es decir, hacia la izquierda, hacia el cero, es una línea de un amarillo más pálido, que representa a las personas de 50 mayores años y más, o de 60 años y más. A partir del 2020 se produce una curva ascendente hacia el 2050, que se va a encontrar con la otra línea, que es la línea que tiene un amarillito más o un naranja, más bien tirando a un naranja, que es la población menor de 15 años, que si ustedes se fijan, tiene un pico hacia el 1995, pero luego hacia el 2030 empieza a descender y en el 2050 se encuentra casi al mismo nivel, es decir, la misma cantidad de personas que tienen 15 años o las personas que tienen 15 años estarían proporcionalmente en cuanto a la población de 65 años, es decir, por cada menor de 15 años habría una persona mayor de 60 años. Pero bueno, está la población que sería la económicamente activa de 15 a 59 años, que viene aumentando y sin embargo ya en el 40 empieza a producirse un cambio en la curva y empieza a descender. Y es ahí el clavo, porque, es decir, ¿de qué vamos a vivir después de...? Sí, es que eso es lo que te dice, que la población económicamente activa se tiende a mantener, y en economía lo que se mantiene se reduce, porque no crece, no se incrementa, y eso de que está en un punto de equilibrio, muchos te dicen, que el punto de equilibrio es una muerte lenta. El punto de equilibrio es como que vos llegues y tenés que buscar qué hacer. Vos no podés estar mucho tiempo en ese punto de equilibrio. Entonces, plasmarte eso y decirte que tus ancianos y tus niños van a llegar a un punto donde van a ser casi la misma población, porcentaje de la población, te dice que uno, se reduce la gente que es productiva, dos, que incrementa la gente que es dependiente, tres, que se dispara los gastos públicos, y que si vos no tenés todo eso proporcional a tu producción, ¿qué significa? Mayor pobreza. En pocas palabras, no nos quememos mucho las neuronas, eso significa. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que transformar. Por eso es que hay tantas campañas, como te dije anteriormente, la de la ODS, de los retos del milenio, del 30, de que hay que empezar a transformar la economía, porque esto no solo está pasando en Nicaragua, ahí yo dejé el link sí. Para que lo visualizaran, pero también eso está pasando en muchos países, y entonces imagínate que vos vengas y sumes todas esas proporciones en todos los países. ¿Qué esperas en una economía global? Porque recuerden que la economía, la finanza, es la sumatoria de todos los recursos. Somos como un país, somos como una casa, que si nosotros no generamos y no somos productivos y si no administramos eficientemente en nuestra casa, eso se va a proyectar en el país, y si eso no administramos en el país, eso se va
afectar en la región. Porque un ejemplo, pasan situaciones en Nicaragua, en El Salvador o Honduras, afecta a toda la región, no solo nos afecta a nosotros, por los pases, por el comercio, porque estamos interrelacionados por cualquier cosa. Entonces, el efecto multiplicador, sacar de la región, ahora trasladarlo a Latinoamérica, y es donde dicen, Latinoamérica tiene un índice de pobreza bastante alto, de estancamiento bastante bajo, o bastante alto, perdón. Entonces, esas proyecciones así se leen. Por eso es que hoy es el momento, no de venir a decir que las cosas están mal, ya estamos claros de eso. Hoy es el momento de hacer una diferencia, de marcar una diferencia. A mí me duele, te soy franca, me duele cuando yo veo a colegas que lo que sienten cuando están delante de una cámara es empezar a hablar de todas las cosas negativas. Somos profesionales, estamos claros de la situación, pero no vamos a hacer nada, no vamos a hacer un cambio, no vamos a hacer una transformación y no vamos a dar un aporte sustancial si no damos una opción de cambio, y una opción de cambio es la educación financiera como tal. Ok, ¿cómo transformamos esta realidad y lo que está en nuestras manos? Porque hay cosas que no están en nuestras manos, pero lo que está en nuestras manos, ¿qué hacemos para transformar desde nuestras posibilidades? Dejo la pregunta para después de la pausa, Ana María. Regresamos en breve, estamos sumando vigor. Continuamos sumando vigores con Ana María Gutiérrez, estamos conversando. ¿Cómo transformamos, Ana María, desde lo que nosotros particularmente podemos hacer? Te voy a dejar 3 preguntas de reflexión y después te quiero dar 3 ideas. La primera es que si en tu desarrollo profesional, lo que hoy tenés como desarrollo profesional, tu título universitario ha sido, solo eso ha bastado para crecer, para desarrollarte. La segunda es, ¿cuántos trabajos vos vas a tener en tu vida profesional? Porque generalmente empezamos a trabajar a los 18 años. Yo les digo a veces, en los 40 trabajos que he tenido, porque he tenido varios trabajos, el último fue más estable que de 10 años, pero ahí empecé en uno, después seguí en otro, que empecé a aprender que el promedio de tiempo eran 5 años máximo. Y la tercera es, ¿considerás que tu pensión te va a ser satisfactorio para soportar tu periodo de vejez? En base a esas 3 preguntas, que cada uno de nosotros nos podemos hacer para reflexionar, les quiero dejar 3 ideas que debemos de hacer. Primero, si vas a emprender, si vas a tener un negocio, si vas a crecer profesionalmente, sea lo que sea que vayas a hacer, tenés que analizar las condiciones de negocio, cómo están, cómo se desarrollan, las condiciones de mercado, porque a veces nosotros decimos que vamos a poner una carne asada porque le dio buen resultado al vecino, pero a nosotros no, porque no me gusta no me gusta estar en el fuego, expuesto al fuego. Y la tercera es tus condiciones personales, porque a veces nosotros tenemos ese negocio porque da dinero, pero no estamos en él porque nos gusta, que era lo que vos dijiste. Esa es la primera. La segunda, que te visualices a mediano y a largo plazo, porque nos hemos vuelto expertos en ser cortoplacistas, en vivir el hoy. Yo les digo, yo adoro el mindfulness, me encanta el mindfulness, el aquí y el ahora, el presente. Yo estoy con vos en esta entrevista, pero una cosa es eso y otra cosa es pensar que hoy voy a comer. ¿Cuántas personas te dicen, es que hay que disfrutar la vida, hay que simplemente vivir el hoy y yo mañana Dios proveerá? Eso no existe. Seamos visionarios, pensemos en cómo queremos ver nuestros próximos 10 años, nuestros próximos 20 años, nuestros próximos 30 años. Al final,
solo Dios sabe cuándo nos vamos a morir, pero una cosa es eso y otra cosa es, como yo les digo, una cosa es que yo sepa que me voy a morir y otra cosa es que me vaya y me salga a la carretera a metérmela a un carro. Entonces son dos cosas diferentes. Y la tercera que les quiero dejar como recomendación es las capacitaciones. Las capacitaciones son muy importantes, las actualizaciones son muy importantes. Ya no podemos estar con la idea de que simplemente yo tengo el título, ahora voy a sacar el posgrado, ya tengo la maestría. No, vean qué es lo que realmente, las especializaciones. Hay videos en YouTube, hay certificaciones y hay que identificar realmente qué es lo que vos querés hacer. Porque hoy estaba escuchando un libro, de todos los audiolibros que ya llevo 17 en este año, y esta es la segunda vez que lo estoy escuchando en esta semana, y decía, una cosa es aprender a hacer algo, que puede ser el trabajo difícil, y la forma de trabajar, de aprendizaje difícil y el trabajo difícil, que es cuando vos, un ejemplo, sos contador, y no te gusta la contabilidad, entonces aprendiste de forma difícil y lo desarrollaste de forma difícil. La otra opción era cuando vos aprendes algo que es difícil, pero el desempeño era algo fácil. Escribir a máquina a veces te costaba, en la computadora, lo que sea, digitar, te costaba porque te confundías en las letras, pero ya una vez que lo estás realizando es algo bastante fácil. La tercera era que era de aprendizaje difícil, no, de aprendizaje fácil, pero era un trabajo difícil. Un ejemplo, vas a hacer una zanja. El trabajo, es decir, bueno, cavar una zanja de acá a acá es fácil aprenderlo, pero ejecutarlo es difícil. Y la cuarta era de que el trabajo era fácil, el aprendizaje era fácil y el trabajo era fácil. Y es el ejemplo que vos das. Cuando vos amás lo que vos hacés, lo que vos te genera plata, y eso es uno de tus propósitos de vida, lo haces porque te encanta. A mí me dicen educación financiera, hablar de educación financiera, me decís horas y yo salgo corriendo. ¿Por qué? Porque amo hacer lo que estoy haciendo. Entonces, esas 4 cosas son aportes que les quiero dar. Identifíquense, analícense, porque no simplemente vamos a llevar nuestra vida como robot, no simplemente vamos a llevar nuestra vida como va a pasar y Dios proveerá. Tenemos que estar conscientes de que nosotros somos, como dije una vez, somos los artistas principales de nuestra vida. No le demos el papel representativo a otra persona, a otro sistema. Tomemos esa decisión consciente de qué es lo que realmente quiero hacer. Ok, eso me lleva a planificación, Ana María, porque todo esto es planificación. Palabra mágica. Es decir, a ver, está bien, estudié esta carrera, pero no necesariamente estoy trabajando en esta carrera, ¿no? Estudié periodismo y de repente lo que estoy haciendo es, no sé, investigación para libros, por decirte alguna cosa. No, es que eso podría estar relacionado, no sé. Una cosa que no tenga absolutamente nada que ver. Estudié contabilidad y resulta que estoy haciendo investigaciones. ¿Ah? Es decir, como que no se juntan mucho, ¿no? Pero es decir, puedo aprovechar, ok, si esto es lo que estoy haciendo, puedo aprovechar para especializarme, vamos, en lo que estoy haciendo. Como vos decís, buscar cursos gratuitos, ahora hay montones. Si no, bueno, me planifico, ahorro para pagar un curso. Resulta que necesito, en mi investigación necesito hablar inglés y hablar francés, o por lo menos leer inglés y leer francés, porque es parte del trabajo investigativo que estoy haciendo. Entonces, bueno, buscarme cursos de inglés y de francés para poder mejorar mis condiciones de investigación. No googlearlo, porque la traducción de Google no necesariamente es la mejor traducción, ¿verdad? Pero es decir, empezar a buscar las opciones, y es planificación, es empezar a planificarse. Decía, ¿qué va a suceder mañana? A ver, no es ni siquiera qué va a suceder mañana. Yo me quiero ir de vacaciones.
Pero las vacaciones tienen un costo. Exactamente. Entonces necesito planificarme. Bueno, el 15 de septiembre voy a ir de vacaciones. Estamos ahorita empezando abril. Tengo todo el mes de abril, mayo, junio, julio, agosto. Tengo 5 meses para prepararme para las vacaciones del 15 de septiembre. Entonces, ok, ¿cuánto voy a guardar? ¿A dónde voy a ir? ¿Cuánto me va a costar? Y ¿cuánto voy a guardar para poderme ir a esas vacaciones? Planificación. Y no es que no esté viviendo la vida, porque ese es vivir la vida al final de cuentas. Exactamente. Y ahora, y si nos ponemos para las cosas, y vos mencionaste una muy importante, ¿qué voy a hacer para el día en que me jubile? Porque es decir, ya sea que yo trabajo por cuenta propia o que trabajo para alguien, pero hay un momento en que tengo que jubilarme. No voy a trabajar hasta los 90 años, hasta los 80 años, hasta los tantos años. El libro que estoy escuchando, se llama Hábitos para ser millonario. Es de Brian Tracy y dice que uno tiene que darse las vacaciones posiblemente de 120 días como mínimo. Y entonces pues ya... Y hay un tercio del año. Entonces, pero me imagino que es a la escala donde ella está con directivos y todo por el estilo y no son las personas comunes. Pero lo que me llamó la atención de eso es que él dice, obligate a darte esas vacaciones, programalas, planificalas y pagalas por anticipado, para que cuando vos tengas que ir, no digas, es que surge una excusa de último momento, porque al final de cuentas, si a esos grandes directivos le ha funcionado esos 120, ok, aterricémoslos, como les decimos nosotros, culturicémoslos. Démonos aunque sea una vez al mes, pero que esa vez al mes sea productiva, sea rentable. Porque también estaba escuchando otra cosa hoy que decía, bueno, ¿cómo es el círculo de la deuda? Vos compras algo, lo compras al contado, ok, vos lo pagás y estás consciente de lo que vos estás pagando, pero si lo compras al crédito y realmente no lo necesitabas, ¿qué te está dejando? Una deuda para tu yo del futuro. Y si tu yo del futuro no está consciente de que tiene esa deuda, entonces va a generar otra deuda y va a cargar a su yo del futuro. Entonces va a llegar esa bola de nieve donde tu yo del futuro le vas a dejar angustia, le vas a dejar ansiedad, le vas a dejar dolores de cabeza y al final de cuentas, ¿a quién vas a estar fregando? A tu vos mismo. Entonces es simplemente tener una conciencia y apostamos sobre la conciencia de las decisiones personales que afectan las decisiones financieras. Todo esto es un círculo, una bola de nieve, que lo que hacemos hoy te impacta hoy mismo o te impacta mañana. Y es donde estamos en ese proceso de hablar, de empezar a transmitir, porque estoy clara de que no todo el mundo le gustan las finanzas, de que todo el mundo no le gusta hablar de dinero. Estamos claros de todo eso, pero te cuento que es tu vida, es tu dinero, es tu futuro. Y si al final de cuentas no llegas a esa realidad, ¿qué vas a hacer? ¿A quién vas a dañar? No vas a dañar al vecino de al lado. Vas a dañar a la persona que está frente al espejo. Y es por eso que estamos hablando sobre estos temas en estos espacios. Ok, vamos a hacer pausa, Ana María. Vamos a juntar esto que hemos hablado porque habrá quien me diga, bueno, pero todo esto de lo que han hablado es cuando tenés recursos para poder planificarte, para poder hacer, para poder guardar, para poderte ir a estudiar, para hacer lo que estás haciendo, en fin. Pero estábamos hablando del desempleo. Vamos a juntar las dos cosas. Claro que sí. Regresamos, sumando vigores. Continuamos sumando vigores con Ana María Gutiérrez. ¿Cómo juntamos todo esto que hemos conversado? Yo te decía, y quien va a decir, pero es que eso se hace con recursos, eso lo puedes hacer desde
un momento, una situación en que tenés un respaldo económico. Y cuando no tenés nada. Sí. Entonces, y estamos hablando del desempleo. El desempleo es justamente no tener ese respaldo económico. Pero, ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros consideramos que existe el desempleo, y si en Nicaragua existiera tanto y en toda Latinoamérica existiera tanto desempleo, entonces te preguntaría, ¿y cómo hace la gente para sobrevivir? Porque en otros países existe un subsidio, y aquí el subsidio, pues que yo sepa, no hay leyes que lo haya, y aunque haya, pues no lo van a aplicar. Entonces, ¿cómo está haciendo la gente para mantenerse? Porque yo no he visto a nadie que diga, es que se está muriendo de hambre las personas, están en crisis económica de que no tienen para... Aquí todo el mundo hasta cierto punto ha podido salir adelante, aunque sea en procesos de subsistencia, ha podido salir adelante. Y es ahí a donde queremos reforzar, porque al final de cuentas yo pienso que el desempleo, más que una situación de no tener trabajo, es una situación de estrés mental, y decir, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora tengo deuda, porque cuando vos estás trabajando y dejas de trabajar, lo primero que pensás, ¿cómo voy a darle de alimentar a mis hijos? ¿Cómo voy a pagar X deuda? ¿Cómo voy a pagar X compromiso? Ahora, ¿cómo voy a mantener mi estilo de vida? Pero vuelvo a hacer otro proceso. Y cuando estás trabajando, pensás en cómo voy a proyectar en 5 años mi estilo de vida. ¿Cómo voy a ahorrar para tener ese estilo de vida en tanto tiempo? No, generalmente vivimos, como dice el Nica, el coyol quebrado, coyol comido. Y no porque nuestros gastos sean más altos. Mira, yo estoy clara de que muchos me van a decir, nuestra situación es muy crítica, nuestra situación es muy grave, nosotros ganamos 3.000, 4.000 Córdoba, pero si yo me siento a analizar estilos de vida, hay gastos hormigas, y gastos hormigas no de esas hormigas chiquitas, o de un panal completo, o de no sé cómo se le llame, o bien de esos hormigones grandes, que son bastante consumistas. Entonces, tenemos que empezar a ser conscientes de nuestra realidad, de nuestra oportunidad, de lo que nosotros estamos haciendo, para después decir, ok, esta es mi condición, y yo hoy la voy a empezar a transformar, porque de nada nos sirve hacernos víctimas de una situación o del sistema, porque estamos siendo parte del sistema, y yo creo que hoy, como personas profesionales o no profesionales, tenemos que estar conscientes a un cambio y a una transformación, porque cada una de estas situaciones podemos hacer un cambio. Yo escuché a un español, a Sergio Fernández, y decía, este es el tiempo donde ha habido mayores oportunidades, pero mayores desperdicios de recursos, porque vos ves que hay tanto capital humano, capital natural, y realmente vos qué haces. Un ejemplo, nos vamos a las zonas rurales, entonces vos decís, la gente ahí, ¿qué tiene? Tiene una cantidad de recursos que lastimosamente agarran el café y lo venden completo, agarran los bananos y los venden completo, y vienen los productos procesados e industrializados. Entonces, si nosotros empezáramos a decir, bueno, tal vez no voy a usar una gran industrialización porque no tengo el capital, pero voy a hacer una semi-industrialización, y no es que me vaya a decir que lo hecho a mano, lo hecho con amor, está hecho con amor, no sirve, tiene su valor, pero si nosotros no empezamos a un proceso de industrialización, el nivel de desperdicio y de subutilización de recursos va a ser mayor. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a dar los cambios, porque estamos en un proceso donde tenemos que o cambiar, porque si no, nos fregamos todo.
Pero seguimos hablando siempre de tener los recursos, y el desempleo es no tener los recursos, es decir, o en teoría es estar muy limitado con los recursos, porque de repente sí, pues, vamos, suponemos que te dieron una liquidación y entonces tenés que planificarte ahora a partir de esa liquidación mientras encontrás cómo generar nuevos ingresos, ya sea que encontraste un nuevo trabajo o hiciste tu propio trabajo. ¿Se puede planificar desde el desempleo? Pienso que sí. No te voy a decir que es fácil, no te voy a decir que es un mundo de ¡ay, qué bonito! Fíjate que esta es mi mejor oportunidad de estar desempleado. Al contrario, nos puede doler, nos puede preocupar, pero si nosotros nos enfocamos en la preocupación, no vamos a ver resultados, vamos a ver obstáculos y vamos a ver soluciones fáciles, porque me vas a decir, el desempleo que provoca el robo, pero si yo no tengo la costumbre o yo no tengo esa característica, esa habilidad en mí, yo no lo voy a hacer, por mucha necesidad que tenga. Entonces me vas a decir, provoca la necesidad de ir a pedir. Fíjate que eso es un proceso de evolución, porque antes se montaba cualquier persona en el bus con un papelito y empezaba a decir, mire, empezaba a jugar con las emociones de las personas, pues si tiene sus necesidades y todo, pero empezaba simplemente a decir qué era lo que tenía. Ahora no, aunque sea andan con un chicle, con un caramelo y te andan vendiendo. ¿Por qué? Porque ya están claros y conscientes de que las personas no siempre van a reaccionar a decir, que como yo tengo un problema, como yo no puedo comer, como mi esposa un ejemplo, esté enferma o cualquier cosa, mi hijo, entonces demen. Ahora no, ahora ya las personas están conscientes de que tienen que dar algo a cambio de pedir algo. Imagínate un ejemplo, a ver, un día de estos estaba buscando a alguien que me planchara. Mira, me costó. ¿Por qué? Porque, no sé, entonces me vas a decir, ¿la gente quiere trabajar? Sí. Y no era por pesos y centavos, sino porque, es que yo quiero trabajar todo el mes, pero si lo que quiero es una planchada, y eso puede ser 2 veces a la quincena, vas a ganar X cosas. No, es que yo quiero trabajar permanente, yo ando buscando algo permanente. La gente busca seguridad, pero si vos te pones a pensar que podés decir, bueno, hoy gano 200, mañana gano 300 y voy ahorrando. Fíjate que yo conozco a una señora que trabajaba con nosotros en la empresa. Ella hacía préstamos y ella decía, bueno, yo lo voy a ir pagando poco a poco. Así construyó su casa. Decía, bueno, es que esto que me da mi hija es para la comida y esto que está aquí, es para la construcción de su casa. Le hizo mejora y tiene un estilo de vida bastante tranquilo, bastante cómodo. Planificación, Ana María. Entonces, por mucho que vos me digas y me la pongas, yo sé que nosotros lo sentimos, que a nosotros nos duele esa piedra en el zapato, pero si nosotros no nos sentamos a analizar, a reaccionar, a hacernos la víctima, no resuelve nada. Ok, planificación, cambio de chip, cambio de pensamiento, dejar el pensamiento victimizante para pasar al pensamiento propositivo. Quiero agradecerte, Ana María, que hayas estado con nosotros en esta edición de Sumando Vigores. Les agradezco a ustedes. De todos modos, te vemos este viernes con Mujer y Finanzas aquí en Extra Plus. Gracias por su atención a nuestras amigas y amigos televidentes. Seguimos Sumando Vigores.